Buenas noches, mi nombre es Danelli Medina, estudiante del programa de agronomía. El problema social que he seleccionado es la discriminación. Causas de la discriminación. La discriminación es una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican un escalón más arriba que ciertos grupos. Desde esa altura puede juzgar al resto de los individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. Consecuencias. En primer lugar, los miembros que pertenecen a una minoría sobre lo que se ejerce la discriminación están objetivamente peor de lo que estarían si no existieran esos prejuicios contra ellos. Repercuten en el plano psicológico, económico y físico. Algunos estudios han indicado que pertenecer a una minoría puede ser un factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad. Además, los miembros de los grupos minoritarios tienen menos empleos, más dificultad para acceder a un puesto de trabajo, son puestos de menor prestigio y peor salario que los miembros de las mayorías. Por otro lado, es más probable que los individuos que pertenecen a grupos minoritarios sean víctimas de la violencia de los sujetos que forman parte de grupos mayoritarios. En el ámbito comunitario, la discriminación afecta en diferentes ámbitos de la sociedad, impidiendo en muchos casos su propio crecimiento debido a que producen una fractura social e impide aprovechar los beneficios de la diversidad. Además, el grupo tiende a ser marginado, se evita el contacto con ellos y se les excluye de la sociedad. Habitualmente esta marginación deriva en problemas más graves como la formación de pandillas que incurren en actos ilegales y delictivos, actitudes negativas. Muchas veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas o con la falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada, el prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los individuos que pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y rechazados. La tolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias. La discriminación además genera en la persona una serie de actitudes y comportamientos negativos, como la ira y la agresividad contra los miembros que no pertenecen a su grupo. En muchas ocasiones esto lleva a la violencia verbal y física entre los miembros de los diferentes grupos que puede tener consecuencias muy graves como el asesinato. ¿Por qué se considera que está relacionado la discriminación con la ética? Considero que la discriminación está relacionada con la ética en la medida en que este es un comportamiento que se adquiere por diferentes medios, como por ejemplo a través de los padres y el entorno social, y por consiguiente, si desde el hogar los padres educan a sus hijos en la importancia de valorar a las personas por lo que son y no por los otros factores como la clase social, color de piel, etc., se estarán formando seres humanos más respetuosos y con un alto sentido de la igualdad. Muchísimas gracias.